Gracias. Gracias, Juan. Y bueno, pues yo soy Devani Palacio, para los que no me conocen, soy la esposa del pastor del campus, Alan Palacio, y hoy me tocó compartirles otra vez. El jueves pasado aquí estuvimos y quiero saber cuántos nos visitan por primera vez para decirles hola desde acá y darles un aplauso, que les den un aplauso caluroso. Ahí atrás hay alguien, allá también. Denles un aplauso, por favor, a los que nos visitan por primera vez. Y bienvenidos a la Family Church. Somos una iglesia que creemos en un Dios que es Jesucristo, y aquí estamos todos los jueves a las 7 para escuchar su palabra, para adorarle. Igualmente todos los domingos a las 2 de la tarde aquí los esperamos que sigan estando aquí con nosotros. Y pues bueno, les quiero recordar nada más un poquito. El jueves pasado, para los que no estuvieron, también me tocó compartirles y estábamos hablando, 2 jueves pasados estábamos hablando acerca de la oración, ¿no? De cómo pedir, de cómo venir delante del Señor. Y el jueves pasado tuve el honor de compartirles y les hablé del capítulo de Marcos 2, donde cuenta la Biblia, ¿no? Cuenta esta historia donde dice que Jesús había llegado, que se había escuchado en el pueblo que Jesús había llegado y estaba la casa llena, ¿no? Que estaba la casa llena porque él estaba predicando a las personas. Y dice que llegaron un paralítico y 4 amigos suyos, dice que llegaron a la puerta y que no había lugar para entrar por la puerta. Entonces ellos buscaron un lugar para entrar por el techo porque querían que su amigo fuera sanado, querían que su amigo, que era paralítico, fuera sanado. Y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo: hijo, tu fe te ha sanado, tus pecados te son perdonados. Entonces yo les hablaba acerca de que cuando oremos debemos de tener una fe persistente, porque muchas veces estamos orando por algo, muchas veces por mucho tiempo, a veces, hay veces que por poco tiempo, pero no vemos la respuesta, o le pedimos algo al Señor y pareciera que todo lo malo viene en vez de lo bueno, ¿no? Y lo que yo les compartía es de que debemos de tener una fe persistente, de no permitir que los obstáculos que se nos puedan presentar decaigan nuestra fe, ¿no? Que nos hagan pensar, no, pues como les decía, estos hombres pudieron haber dicho, no, pues amigo, pues mira, ya no hay lugar para entrar, vámonos a la casa, ¿no? Porque pues aquí no vas a poder tener tu milagro. Pero no, ellos tuvieron una fe persistente y buscaron la forma de entrar a esta casa para que su amigo pudiera ser bendecido, ¿no? Y les contaba que debemos de tener una fe que Dios pueda ver, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, entonces la fe se puede ver con nuestras obras, ¿no? Debemos de actuar como si ya hubiéramos recibido todo lo que hemos estado pidiendo. Y bueno, hoy les voy a hablar de un tema que es un poquito diferente al que estábamos hablando acerca de la fe, pero es algo que Dios puso en mi corazón. Y quiero compartírselos hoy, pero primeramente acompáñenme a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta noche, Señor. Gracias por permitirme una vez más, Señor, hablar a tu pueblo, Señor. Usa mis labios el día de hoy, Señor. Abre corazones, rompe ataduras, Señor, y libera tu espíritu en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy les quiero hablar de algo de ídolos, ¿no? De hechicería y de todo este tipo de cosas. Y a lo mejor muchos dirán, ay, qué raro, ¿por qué nos va a hablar de esas cosas? No, bueno, yo también digo, no sé por qué, pero el Señor lo puso en mi corazón. Gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de aconsejar o dirigir a ciertas amistades o amigos de la iglesia, etcétera, ¿no? Que vienen y me preguntan, ¿y sabes qué? Tengo este problema y me gustaría que me dieras un consejo, etcétera, ¿no? Y lo que he notado, hay algo que he notado en común en muchas de las personas y amigos que me han preguntado, es que todas vienen con una necesidad, ¿no? Todas vienen con una necesidad de Dios, porque nos creó como seres humanos con una necesidad de Él. Dios puso como un hueco en nuestro corazón. Les contaba hace tiempo que yo me imagino como si Dios hubiera puesto en nuestro corazón un hueco donde solamente cabe Él, no cabe nada más. No cabe que si vamos y buscamos, no sé, los horóscopos, o que si vamos y buscamos un novio. No, hay un lugar que el Señor puso en nuestro corazón que solamente Él lo puede llenar. Entonces, cuando todas estas personas o amigos han venido, que obviamente yo lo que les veo es que tienen necesidad de Dios principalmente, pero siempre también he notado que
que vienen con esa necesidad disfrazada de diferentes maneras, ¿no? He visto que muchas de ellas se están buscando en su desesperación de que no encuentran la salida a sus problemas o de que ya han pedido consejo en otros lugares, pero no veo que esto se solucione, ya no sé qué hacer, he buscado de muchas maneras. Empiezan a buscar otras cosas o otras formas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? A veces, y que están en la iglesia, que escuchan la palabra del Señor, pero y luego han llegado personas que me dicen, no, y pues es que luego fui con el que me leyera la mano y que me dijera qué es lo que va a pasar, o y que fui con una que me hiciera una regresión o que me hiciera hipnotismo, ¿no? Para ver para saber va a ser la solución de mi problema o qué va a pasar después, y una serie de cosas, ¿no? Y todo esto lo tratan de hacer para lograr una paz espiritual, ¿no? A veces también me dicen, no, y estoy yendo a unos cursos me decía una hermana, estoy yendo a unos cursos de yoga para que me dé paz en mi problema. Y le digo, yo te recomiendo que mejor no vayas a la yoga, le digo, porque la yoga no te va a traer una paz espiritual. Lo único que te puede traer paz espiritual es Cristo. Todo lo que tenga que ver, cualquier acto o acción que se interponga en lo espiritual, que no venga de Dios, que no hable de Cristo, no lo hagas. Y es algo que me gustaría compartirlo porque es algo muy común, ¿no? Y que lo vemos por todos lados. No, pues no pasa nada, es ejercicio. Pero siempre que involucra algo espiritual, si no es con Jesucristo, no viene del Señor. Así es que mejor hagámonos un lado para evitar abrirle puertas al enemigo, ¿no? ¿Y por qué es malo todo esto, no? Me ha tocado personas también que desde que si alguien me embrujó y que le abrió un chamán y que viniera y que mató una gallina en mi casa y no sé qué tanto rollo, ¿no? Y pues bueno, también como mexicanos venimos de una cultura de muchas tradiciones, ¿no? Y de muchas costumbres, que si el Día de los Muertos, que le pones el altar porque el muerto, el espíritu va a venir y que se va a llevar las cosas y no sé qué, que no me vayan a hacer ojo y que me cuelgo el ojo del venado y tantas cosas que traemos también de tradiciones, ¿no? Atrás, que debemos de dejarlas a un lado y buscar la dirección de Dios. Y pues bueno, pero al recurrir a todo esto, cuando muchas veces encontramos esa desesperación, que es como lo ligo al tema anterior que les hablaba de que a veces perdemos la fe cuando no vemos la contestación del Señor, nos desesperamos y a veces tendemos a recurrir a este tipo de cosas que parecen inofensivas, pero la verdad es que no son inofensivas, porque hacer este tipo de cosas es como abrirle puertas al enemigo para que entre en nuestra vida, para engañarnos, y para evitar que se logre el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque ciertamente ninguna de estos actos o acciones nos van a dar paz. No nos van a dar paz, ni nos van a dar la salida, al contrario, a veces vamos a terminar con más problemas de los que teníamos a causa de todo esto, ¿no? Es por eso que debemos de tratar de cerrar las puertas al enemigo lo más que se pueda, porque tenemos un enemigo, así como tenemos un Dios que es Cristo y existe el mundo espiritual. También existe el mundo espiritual malo, ¿no? También hay un ser maligno que quiere que no se cumpla el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. O si ya somos salvos, quiere truncarnos el camino, quiere mandarnos enfermedad. Dice la Biblia que Él ha venido para robar, matar y destruir. A lo mejor la salvación no nos la puede quitar, esa no nos la puede quitar el enemigo, pero sí nos puede quitar la paz, ¿no? Por medio de problemas, de enfermedades, de adulterios, nos puede quitar a lo mejor la salvación de algún familiar lejano que iba a ser salvo, pero a causa de nuestros problemas que dejamos que entrara el enemigo. Hay muchas maneras en las que el enemigo puede entrar, entonces hay que nosotros tratar de buscar la dirección del Señor siempre para evitar que esto pase, ¿no? Y bueno, déjame ver dónde me quedé. Ok, y pues bueno, como les decía, siempre tratamos de buscar otras cosas y vivimos en un mundo caído, ¿no? A veces es fácil perder la fe o, no, pues es que les decía el jueves pasado, hay personas que no, ya tengo 13 años orando por mi esposo y no ha cambiado, ¿cómo va a cambiar?, etcétera. Pero debemos de tener una fe persistente como estos hombres que no se conformaron con que la puerta estuviera llena, buscaron ir al techo, pues dice que quitaron un pedazo del techo. Imagínense ustedes
veces yo hubiera pensado si fuera ellos, ¿no? Y luego el dueño de la casa y no nos vaya a regañar, no nos vayan a apedrear aquí por estar. No, a ellos no les importó porque ellos sabían que Jesucristo iba a sanar a su amigo. Ellos sabían que Cristo era la respuesta para su problema. Así debemos de estar nosotros confiados en que el Señor es la respuesta a nuestro problema. El que si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y no debemos nunca de tratar de buscar estas cosas por ningún motivo. Y si lo está haciendo, si lo está buscando, ya no lo haga. Déjelo. Eso no le va a traer nada bueno. Y quiero contarles un testimonio de una chica que me llamó mucho la atención referente a todo esto, ¿no? Una vez vino una conocida conmigo hace tiempo y me empezó a platicar de una joven como yo, tenía 20 y tantos años, bueno, sí tengo 20 y tantos, ya casi los 30, pero tengo 20 y tantos. Llegó esta chica muy preocupada que quería oración por sus papás. Y pues qué hermoso, ¿no? Que una hija venga a orar por sus padres y pues me empezó a contar el problema que tenía con sus papás y estaban pasando por una situación muy difícil en la que me dice es que ellos se han alejado de Dios, ellos antes venían a la iglesia, ellos acudían todos los domingos, leían la Biblia y le digo, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué necesitas oración? Dice, es que desde hace ya como 2 años ellos dejaron de venir a la iglesia y empezaron a hacer cosas muy raras, ¿no? Empezaron a buscar todo esto de hechicería y no sé qué, y le digo, bueno, ¿cómo llegó a todo esto? Y me dice, no, pues es que a causa de un problema financiero muy fuerte que tuvieron, pues ellos se encontraban desesperados, no hallaban como que la solución, no hallaban la salida. Dice, mi mamá empezó a leer un libro que si El Secreto o no sé qué, yo la verdad no conozco ese libro, pero sé que no es que es de Dios. Me dice, y después de eso así empezó con muchas cosas raras, hasta que un día llevó a un chamán a la casa y yo llegué y me asusté porque había sangre en las paredes y por todos lados, que con una gallina. Me dice, entonces yo quiero orar por ellos porque yo sé que eso no es bueno para ellos y a mí me da miedo porque yo vivo ahí, me dice, yo vivo en esa casa y me da miedo todo eso, esas cosas que están haciendo y que están buscando. Y pues bueno, al contarme esta chica sobre todos sus problemas, pues obviamente yo la animé en oración a que el Señor, si ellos son del Señor, el Señor los va a traer de regreso tarde o temprano. Pero lo que me llamó la atención es que el enemigo usa maneras muy sutiles de engañarnos sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque a veces podemos tener problemas y sí hay muchos libros que son muy buenos, que hay en las librerías, ¿no? Tantos libros que se escriben ahora que a veces nos ayudan en situaciones que de las mujeres, que de los hombres, etcétera, pero debemos de conocer muy bien primeramente la palabra de Dios para poder discernir que si estos libros que estamos leyendo agradan al Señor o no, si van de acuerdo con la palabra de Dios, porque todo empieza con algo muy simple como eso. Voy a leer un libro, ¿no? Pero yo les recomiendo que si nunca han leído la Biblia completa, o si no la han leído en su mayoría, no lean ningún libro, váyanse primero a la Biblia, ¿no? Hay tantos planes en el internet de la Biblia en un año, los boletines mensuales que tenemos aquí de TFC los domingos también traen un plan para leer la Biblia y la pueden leer en un año, porque si no conocemos la palabra de Dios, el enemigo puede venir a engañarnos muy fácilmente y ser seducidos por otras cosas, ¿no? Que esto fue lo que le pasó a los papás de esta chica. No encontraban una solución a su problema, como no leían mucho la palabra, sino que nada más eran de domingo, de jueves, a lo mejor, ¿verdad? No sé si de jueves, pero de domingo sí, porque iban a iglesia. Eran de los domingos, pero si no están en la palabra, no veían una solución, su fe no crece, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Su fe no crece, entonces viene el problema, no hayan la solución, buscan un libro, este libro les empieza a mostrar otro tipo de cosas, que no sé qué tantas cosas sean, dejan de ir a la iglesia y se empiezan a meter a ocultismos, ¿no? O a sectas, o otro tipo de cosas que en vez de sacarlos del problema terminaron más enredados, ¿no? Y al contrario, a veces pudiéndose llevar de encuentro a su hija, ¿no? Pero gracias a Dios su hija estaba firme y ella quería oración por sus padres. Y pues la Biblia habla mucho acerca de todo este tipo de actos, de ritos o actividades que puede haber en el mundo. Y quisiera ver con ustedes el libro de La idolatría trae destrucción, dice el versículo. No puse aquí el versículo, el primer versículo. ¿Hay alguien en pantallas? Ahí está, que es Jeremías. Dice, escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel. Esto dice el Señor.
no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. Y pues bueno, ¿cuánto vemos de los horóscopos, no? Que es una de las cosas que pasan también en la televisión todos los días. Y ciertamente Dios creó las estrellas, ¿no? Dios creó los astros, la luna muestra las estaciones del año y todo lo que tú quieras, pero las estrellas no nos pueden decir el futuro ni nos puede decir cómo nos va a ir en nuestra vida, ¿no? Si Dios las creó, busquemos primeramente a Dios, no a todos estos astros, ¿no? Porque Él es el único que nos puede mostrar el camino que debemos de seguir, y Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único camino que hay, y las estrellas nunca nos van a decir nuestro futuro real, ¿no? Siempre dicen lo mismo y siempre te van a decir cosas buenas aparte. ¿A poco no? Todo eso de los horóscopos siempre te dice cosas buenas, y tú dices, bueno, yo no veo que nada de eso pase. Y muchas veces los buscamos porque estamos queriendo escuchar algo bueno, ¿no? O también está el otro caso cuando uno va con algún brujo o bruja, o que me lean las cartas porque quiero oír algo bueno, y a veces terminan peor. Le dicen a uno cosas malas, le dicen a uno maldición y uno se la cree, ¿no? Pero no quiere decir que, y luego le suceden y dicen, no hombre, es que fui con la que me leyó las cartas y me dijo que me iba a pasar esto y esto, y mira, me pasó todo como me dijo, y vente, comadre, déjame te llevo con la señora de las cartas, ¿no? Pero no quiere decir que la señora de las cartas tenía razón. Muchas veces es esa declaración que ella hace sobre la vida de la persona la cree, siembra una semilla en su corazón y en su mente, que eso llega a suceder, pero por la fe que tuvo la persona en lo malo que la señora le dijo. ¿Sí me explico? ¿Sí me entiendo? Entonces, debemos de tener mucho cuidado qué es lo que hacemos también, porque podemos estar recibiendo maldición con todo este tipo de cosas. Y pues bueno, quiero enseñarles otro versículo que está en Levítico, que habla también sobre lo mismo. Dice, ahí está, sí, y las personas que atiendan a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, soy santo. Levítico 26:7, ahí dice, porque el Señor es santo. Y bueno, el Señor es celoso, dice la Biblia que Él es celoso, Él nos anhela por completo, Él quiere todo nuestro ser. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor, y así como nosotros a veces podemos tener un poquito de celos que del hijo, de la hija, o de la nuera, o del esposo, bueno, el Señor es celoso, pero Él es muy celoso con nosotros. Él quiere que pongamos nuestra mirada en Él. Y Él dice ser santos. ¿Qué significa ser santo? Ser santo tampoco significa que, ay, déjame, pues yo no puedo ser santo si eso es nada más San Pedro y San Judas. No, ser santo significa separado y escogido para el Señor. Nuestro Dios es un Dios santo, y Él requiere que nosotros también, Él nos ha llamado a ser santos a cada uno de nosotros. Ser santo significa que debemos de apartarnos de las cosas del mundo y buscar las cosas de Dios para nuestra vida. Solamente las cosas de Dios. Si el Señor ya te ha llamado, ya te ha salvado, ya ha cambiado tu vida, no regreses a lo de antes, no regreses a juntarte con personas que sean de mala influencia, no regreses a los malos hábitos, no, al alcohol, a los chismes. Ser separados, dice el Señor, sean santos como yo soy santos. No se mezclen con las cosas del mundo, ni con adivinos, ni todo este tipo de cosas, ¿no? Debemos ser santos como nuestro Dios, porque eso es lo que nosotros estamos tratando de imitar. Debemos de llegar, dice la palabra que, bueno, el que empezó la buena obra la perfeccionará en nosotros hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? Debemos de estar confiados en Dios, pero para todo esto vuelvo a lo mismo. Si no conocemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder crecer espiritualmente para poder lograr el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Y hay tantas promesas en su palabra, hay tantas promesas que muchas veces dicen, bueno, es que yo tengo este problema, pero yo no le hallo. Leo la Biblia y me dice que si no haces esto te vas a morir, y que la apedreen y afuera de su casa la que cometa adulterio, y dice, y todo eso, ¿a mí en qué me sirve? Pues no sé, pero su palabra dice la Biblia que es como una espada de dos filos.
de una manera el Señor te va a hablar. Y si ya la has leído una vez, vuélvela a leer, porque cada vez el Señor usa su palabra de una manera diferente y nos va a hablar y nos revela cosas diferentes que antes no habíamos visto, ¿no? Nunca acabas con su palabra, siempre hay algo nuevo que deleitarse, ¿no? Dice el Señor que si nosotros lo buscamos, Él nos mostrará tesoros escondidos que tiene, ¿no? Y qué hermoso es poder descubrir cosas que no todo el mundo las sabe, solamente a los que en verdad lo buscamos de corazón, no, Él no las va a mostrar, ¿no? Dice, el que me busca de corazón me encuentra, dice su palabra. Debemos de buscarlo a Él con ganas de conocerlo más, como cantábamos ahorita en el canto, ¿no? Yo quiero conocerte más, Señor, quiero conocer más de ti, porque eso me va a traer bendición a mi vida, eso me va a llevar de gloria en gloria el conocerte más, porque al conocer al Señor voy a poder saber qué le agrada a Él y qué le desagrada a Él para poder complacerlo, ¿no? Muchas veces andamos tratando de agradar a tanta gente, no, y que si el hermano dijo, y que si la suegra, que déjame me veo bien, o etcétera, ¿no? Pero al que debemos de agradar es a nuestro Señor, debemos de preocuparnos por agradarlo a Él. Y, dice, y pues bueno, como les decía, todo este ejemplo de esta chica que me contaba de sus padres, dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú solo vienes el domingo o si vienes nada más el jueves a escuchar de la palabra de Dios, es muy probable que en algún momento puedas llegar a tropezar porque no conoces a profundidad la palabra del Señor, ¿no? Debemos de leerla todos los días, debemos de despertarnos en la mañana e ir a leer su palabra porque ese es nuestro alimento espiritual. Uno no pudiera levantarse en la mañana y andar sin comer todo el día. Bueno, a lo mejor hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Pero no vas a funcionar bien, te duele la cabeza y andas de mal humor, etcétera, ¿no? Cuando no leemos la Biblia andamos igual, andamos sin fuerzas espiritualmente. Viene algún problema en el trabajo, viene algún problema en la oficina o con los hijos y uno luego se exalta, grita, no sé, cometes algún error o algo de lo que luego te arrepientes y pues no debemos de salir de nuestra casa sin primero tomar nuestro alimento espiritual. No tienes que pasar toda la mañana leyendo la Biblia, no, pues es que esos tienen mucho tiempo, no hacen nada, no trabajan. No, con 2, 3 versículos que leas cada mañana, como les digo, hay tantos devocionales en internet que con 2, 3 versículos el Señor te va a hablar y eso te va a fortalecer. Y si lees nada más un versículo, ese versículo mastícalo todo el día, como dicen las vacas que rumean, así se dice, ¿no? Que rumean, ellas comen hierba y dice que después la regresan, la vuelven a masticar y luego se la vuelven a llevar al estómago. Así nosotros la palabra de Dios. Si solo tienes oportunidad de leer un versículo, léelo y memorízatelo y al rato en el día otra vez regrésalo a tu mente y otra vez medita en él. No dice mediten en mi palabra de día y de noche. Hay que meditar en la palabra del Señor todos los días. Y pues bueno, si estás pasando por algún problema o si has estado orando por algo que no has visto contestación, como les estaba diciendo la palabra la semana pasada, no busquen tanto consejo ni busquen de todos lados, porque también luego muchas personas, sí dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Sí, bueno, también hay que buscar en quién pedimos consejo, ¿no? Hay que pedir consejos a personas que sepas tú que conocen al Señor, que a tus pastores o algún hermano que sepas que conoce bien al Señor y que te puede dar un buen consejo en sabiduría, y no ir con el compadre, ¿no? Con el compadre que siempre anda hasta atrás, ¿no? Compadre, ¿y usted cómo ve que la esposa que no quiere hacer lo que yo le digo? No, compadre, usted déjela, vaya y búsquese otra. No, ¿verdad? Ese tipo de consejos no, tampoco a las mujeres, porque luego a veces vamos y le pedimos consejo a unas amigas que amigas, ¿verdad? Mejor no sería no tener. Pero es bueno buscar consejos, pero siempre con personas que conozcan la palabra de Dios. Pero también comentaba una vez un amigo pastor comentaba en una predicación, dice, no, y luego ahí anda el pastor orando por muchas cabecitas, ¿no? Pero la verdad es que todos los que hemos recibido al Señor tenemos el mismo espíritu morando dentro de nosotros. Y es el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. Vamos a lo mismo, no es que Dios escuche más a unos que a otros, no, bueno, muchos dicen así, es que usted está más cerquita de Dios, ¿no? Pues no es que estemos más, todos estamos a la misma distancia, pero tenemos que buscarlo,
tenemos que vivir una vida santa. Eso sí puede haber la diferencia, que unos viven una vida más apartados del mundo que otros, y ahí es donde a lo mejor no es que Dios escuche más a unos que a otros, sino que más bien tus obras evitan que la bendición del Señor llegue a ti cuando no estás apartado completamente para el Señor, ¿no? Porque hay mucha gente que recibe al Señor, pero ahí anda todavía con vicios, con pecados que siguen, que es difícil. Bueno, todos somos de carne y el Señor conoce nuestra condición, pero nunca vamos a poder salir de ellos si no nos alimentamos más de su palabra, ¿no? Y Santiago dice en 4:7, resistir al enemigo y él huirá. ¿Se acuerdan en Mateo cuando dice la Biblia que se le presentó Satanás a Jesús? Jesús estaba en ayuno, había tenido 40 días de ayuno, y se le presentó y lo tentó 3 veces con la palabra del Señor torcida, ¿no? Torcida porque el enemigo conoce un poco de la palabra de Dios, pero no conoce en sí toda la verdad. Vino y le dijo, si tienes hambre y si eres Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan y te las comes, ¿no? Y Jesucristo le dijo, pero su palabra también dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de toda palabra que viene de la boca de Dios, ¿no? También lo tentó 3 veces. Uno fue con el alimento, otra fue, le dijo, ¿por qué no te tiras de este monte? ¿No? Si dice que tus ángeles vendrán y te sostendrán, dice, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesucristo las 3 veces le contestó con la palabra de Dios, y dice después que el diablo huyó. Santiago 4:7 una vez dice, resiste al enemigo y él huirá. Resistirlo, decía mi esposo, no significa pelear con él, ¿no? Sino más bien quedarte firme en lo que el Señor ya te ha dicho, en lo que el Señor ha prometido. Pero ¿cómo vamos a estar firmes otra vez si no conocemos lo que dice su palabra? Va a venir el enemigo y nos va a venir a hablar con la palabra de Dios, y uno va a decir, no, pues si el pastor dijo algo así, ¿no? Algo así había oído yo, no, pues es verdad, ya me voy a morir, ¿no? Porque mis días son cortos en esta tierra. No, debemos de conocer la palabra del Señor. Y bueno, como les decía, debemos de hacer crecer nuestra fe. Y la fe crece por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero en cambio les quiero mostrar también un versículo donde el Señor, las cosas que Él nos promete, porque hay tantas promesas. Es Proverbios 3:13. Ahí dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables, y todas sus sendas paz. ¿Cuántos no quieren hallar la sabiduría para tener todas estas promesas, no? Amén, amén, digan amén. Dice la Biblia que la sabiduría perfecta de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que adquiere entendimiento. El entendimiento lo adquirimos también al leer su palabra, ¿no? Y eso nos va a dar larga vida y nos va a dar honra y riquezas, pero debemos de buscar. Dice también su palabra, el que se sienta falto de sabiduría, pídaselo a Dios. Y Dios es fiel y se la va a dar. En cada situación, antes de ir, como les decía, es bueno pedir consejos, pero antes de ir a buscar muchos consejos, busque al Señor. También a veces vienen personas o han venido amigas pidiendo consejo, y luego, oye, me dicen, ¿y quién más crees que me pueda dar consejo? ¿A quién le puedo preguntar? No, y que el otro día oí que había un señor que era coach de vida o no sé qué, ¿no? Eso es que te ayudan a salir adelante en tus problemas. Digo, pues si quieres puedes buscar a alguien más que te dé consejo, ¿no? Pero por más que busques consejo, si no te acercas al Señor, no vas a hallar una salida. Puedes buscar consejo, pero al mismo tiempo primero ir a buscar al Señor por medio de su palabra. O también a veces platicaba mi esposo en una predicación también, de que dice, no, ahí anda uno preocupado porque tenía un evento y que el del clima dijo que iba a llover mucho, y ahí estábamos orando, ay Señor, y por favor. Dice, pero ¿cómo dudamos y le creemos más el del tiempo si esto es una obra del Señor la que vamos a hacer? ¿Por qué estamos dudando y le creemos más también al de las noticias de lo que va a decir el tiempo? Nuestro Dios es más poderoso que cualquier otra cosa, ¿no? Él tiene la última decisión.
Él tiene la última palabra. Por eso debemos también de poner todos nuestros planes en las manos del Señor. Y perdón, es que luego me pierdo y ya no sé qué voy a seguir. Y bueno, pues hay que buscar la palabra del Señor. Que quiero compartirles de que si están pasando por algún problema luego, nuevamente, o si están esperando una promesa que el Señor les había dado hace mucho tiempo, de que un hijo va a volver, o que tu esposo se va a convertir, que tu esposa se va a convertir, o si tú estás batallando con alguna adicción, con algún o con alguna práctica que sabes que no honra a Dios y no has podido dejarla, busca al Señor. Sigue orando y busca al Señor todas las mañanas para que tu fe pueda fortalecerte. O si has recurrido a alguna de estas prácticas, o si tú estás haciendo alguna de estas prácticas de hechicería o todo esto, nunca es tarde para alejarse. Nuestro Señor y nuestro Dios es fiel y justo para perdonar. Él no se asusta ni si has matado a alguien, o si has hecho brujería, o si alguien te ha embrujado. También si sientes es que alguien me ha embrujado, Jesucristo es el único que puede liberarte. Él es el único que puede quitar toda atadura, porque luego también ahí vienen unos que dicen, no, es que me embrujaron y ahora voy a hacer no sé qué cosa para quitarme el embrujo, ¿no? No, Cristo es el único que puede quitar toda atadura, que puede romper con toda maldición. A veces hay maldiciones generacionales que traemos de la familia también, que no sabemos que existen, pero existen, y Dios es el único que las puede romper. Él es el único que puede sanar y puede romper cadenas de maldición que vengan de generación en generación, ¿no? A veces nos compartía el pastor John que él viene de una descendencia irlandesa, de que ellos son muy agresivos. Dice, y así era mi bisabuelo, mi abuelo, que mató a alguien y que no sé qué. Dice, yo iba para lo mismo, pero alguien tiene que cortar con eso. También me ha tocado con muchas personas que están pasando por situación difícil en el matrimonio y se van a divorciar, y cuando les preguntas de sus papás, de su mamá, no, pues que también se divorció, y la abuelita, no, pues que también era divorciada y casada 3 veces. Y es una cadenita que va de generación en generación en generación, y alguien tiene que cortar con ello para que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos no tengan que lidiar con ese tipo de problemas, ¿no? De divorcios, de adicciones, de enfermedades, a veces por adicciones de cirrosis o cosas así. Yo también tengo familiares que 2 de mis bisabuelos murieron de cirrosis, eran alcohólicos, ¿no? Y yo creo que yo para allá hubiera ido también si no fuera porque el Señor me encontró. El Señor me encontró, decidí parar con toda adicción, con todos malos hábitos, y yo corté todo eso para la vida de mis hijos y de mis nietos, ¿no? Ahora ellos van a recibir bendición en vez de maldición, y van a ir de gloria en gloria, ¿no? Les quiero contar también un pequeño testimonio antes de que terminemos. Yo, antes de conocer al Señor, yo hice y deshice lo que quise. Como les dije, yo fui una niña, una chica muy rebelde, donde nunca obedecía a mis papás. Yo iba en contra de todo lo que el mundo decía, ¿no? Todo lo que decía la sociedad, lo que decía el mundo, así no era. Era como yo decía. Bueno, y la vez pasada les conté que era Contreras. Bueno, sí, creo que sí soy Contreras, ¿no? Porque así era antes de conocer al Señor. Y llegó un momento en mi vida en el que yo estaba muy triste, estaba muy sola. Todas mis formas que yo había tratado de resolver mis problemas o de llevar mi vida no me habían funcionado. Y todos los días en la mañana yo leía el horóscopo, ¿no? Ese era como mi Biblia. No podía salir a la calle si no veía el horóscopo. Prende la tele o sácate una revista porque quiero ver mi horóscopo. Y aunque el horóscopo no me decía nada ni se cumplía nada de lo que me decía, yo seguía viendo el horóscopo porque el Señor puso esa necesidad en nosotros de creer en Él, ¿no? Pero cuando no creemos en Él, pues buscamos otro tipo de cosas en qué creer o en qué tenerle fe, ¿no? Y un día yo acompañé a una amiga a la clínica donde ahora trabajo, ¿no? Que ahí conocí a mi esposo. Y cuando yo llegué, pues mi amiga se metió a su cita, ¿no? Yo me quedé sentada en la recepción, estaba leyendo una revista y empecé a platicar con el chico que estaba ahí en la recepción, que era el hermano de mi esposo. Era el hermano de mi esposo, y yo le dije, ay, a ver, ¿tú qué signo eres? Déjame, te voy a leer tu horóscopo, ¿no? Y él fue quien me compartió de Cristo. El hermano de mi esposo fue el primero que me compartió en ese momento. Me dijo, ¿qué estás leyendo los horóscopos? Me dijo, eso nunca te van a decir la verdad. Y como la verdad nunca me habían dicho la verdad, pues le creí, ¿no? Le dije, a ver, ¿qué me va a decir? Entonces, ¿qué?
Entonces, y me empezó a hablar, me dijo, el único que te puede decir qué es lo que va a pasar para tu vida es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Me dijo, búscalo a Él. No busques los horóscopos, nunca vas a hallar paz, ni vas a encontrar lo que estás buscando en esas cosas, ¿no? Y total que me pasó, me dijo, mira, te voy a pasar a la oficina de mi mamá. Ella todos los días lee los proverbios, todos los días lee, si es día, por los proverbios son 31 proverbios y son proverbios que hablan pura sabiduría, es para que adquiramos conocimiento y sabiduría, para eso fueron escritos los proverbios. Entonces me dice, todos los días, si es día primero, lee el proverbio 1, si es día 2, lee el proverbio número 2, porque tiene como para cada día del mes, ¿no? Entonces me pasó a la oficina de la que ahora es mi suegra, me pasó a la oficina y me dijo, mira, ahí tiene la Biblia abierta, y empecé a leer el proverbio que estaba de ese día, y en verdad quedé fascinada y dije, wow, nunca había escuchado yo algo como esto, ¿no? Yo no sabía que en la Biblia venían todas estas cosas, ¿no? Todo este tipo de promesas de que hallaré vida, de que hallaré honra, que hallaré riquezas, como dice el versículo, ¿no? Y que voy a hallar paz. Entonces en eso entró mi suegra y me empezó a compartir de la palabra del Señor y me empezó a contar todas las maravillas que el Señor había hecho con ella, de cómo el Señor la sacó de ser una niña de la calle y le dio honra, cambió su manera de hablar, cambió todo. Y quedé fascinada y dije, yo quiero a ese Dios que ustedes tienen, ¿no? A pesar de que cuando era chica me habían hablado, yo le había dado la espalda buscando mi propia voluntad, ¿no? Pero la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Después de que me compartieron esto, el próximo domingo yo asistí a la iglesia y ese mismo domingo le entregué mi vida a Cristo. Le entregué mi vida a Cristo porque yo era una de esas personas que no sabía hacia dónde iba. No sabía cuál era mi destino, no sabía qué era lo que quería de mi vida, no sabía si un día me iba a casar, si no me iba a casar. Yo no tenía sueños propios, pues andaba nada más por ahí vagando, pero cuando llegué a la iglesia y me dijeron que el Señor era el camino, que Él me iba a mostrar hacia dónde me quería llevar, yo dije, Señor, yo quiero a ese Dios que me ama y que me va a mostrar el camino, a pesar de lo mala que he sido, a pesar de haber estado en rebeldía tanto tiempo. Y dije, yo quiero, Señor. Así es que si pueden cerrar sus ojos, por favor, y me acompañan a orar. Quiero orar primeramente con ustedes por cualquier persona que sienta que ha estado atada a alguna adicción, a algún vicio o alguna de estas prácticas que no nos llevan a nada bueno con el Señor. Quiero hacer primero un llamado para que puedas ponerte a cuentas con el Señor. O si tú estabas en el Señor y te has alejado de Él, quiero hablarte a ti hoy para que puedas ponerte a cuentas con el Señor y le digas ahí con tus labios que te perdone. Dile, Señor, perdóname, porque no importa qué es lo que hayas hecho o si te has alejado, Él te ama. Él te ama, eres la niña de sus ojos. Él te anhela celosamente y está esperando el momento en que vengas a sus pies para abrazarte y consolarte otra vez, para mostrarte el camino. Háblale ahí al Señor en tus propias palabras y dile, perdóname, Señor. Ven y toma el trono de mi vida otra vez, Señor. Sé tú el rey de mi vida y muéstrame el camino que debo de seguir. Ayúdame a hacer crecer mi fe, Señor, a poder leer de tu palabra cada día para fortalecerme en ella, Señor. Hoy te pido, Padre, por cada una de las personas aquí presentes, Padre, que estén pasando por una necesidad como esta, Señor. Ven y trae liberación, Señor. Ven y líbralos de toda atadura, Señor, de adicciones, Señor, de brujerías, Señor, de cualquier cosa que los tenga atados, Señor. Ven y líbralos, Señor. Derrama tu espíritu, Padre, sobre cada uno de ellos, Padre. Tú conoces cada corazón que está aquí, Señor. Tú conoces cada caso, Padre. Nadie de ellos está aquí por casualidad. Tú los has traído aquí con un propósito, Padre. Hoy te pido que los liberes, Señor. Derrama tu espíritu, Señor. Abre sus oídos, quita el velo de sus ojos, Señor, y hazles ver tu camino, Padre. Quiero hacer también un llamado para
cualquier persona que nunca haya hecho una oración para recibir a Cristo en su corazón, si tú nunca has hecho una oración para que el Señor venga y more en tu vida y quieres seguir a Cristo, si tú quieres ver cuál es el camino y quieres tener vida eterna, Él es el único camino. Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna y hacia el Padre. Así es que si tú quieres tomar hoy esa decisión y hacer esta oración, solo tienes que levantar tu mano ahí donde estás y repetir esta oración junto conmigo. Levanta tu mano, por favor, si quieres recibir al Señor. Hoy es el día de la salvación. Gracias por esa mano ahí atrás. Porque tú no sabes el día que el Señor te va a llamar a cuentas, porque todos vamos a estar delante de Él, pero los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, esa es nuestra justificación. Jesucristo es nuestro abogado. Él aboga por nosotros y Él murió por cada uno de nuestros pecados. Si es que una vez más, levanta tu mano ahí en alto solo para bendecirte desde acá. Si tú quieres hacer esta oración, Dios te bendiga ahí atrás, gracias. Dios te bendiga acá atrás también. Y quiero que repitan conmigo en una voz que ustedes se puedan escuchar, igualmente todos mis hermanos que lo repitan para apoyarlos. Padre nuestro, gracias por esta noche. Hoy te pido que me perdones por los pecados que he cometido, Señor. Tú sabes que soy polvo. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias por el sacrificio que has hecho por mí. Hoy te pido que vengas a mi vida y tomes el trono de mi corazón. Hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Repítelo otra vez con tus labios, que puedas oírte. Y hoy yo te reconozco como mi Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias por ese amor y gracias por tu perdón. Ven y toma el trono de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bravo, denle un aplauso por favor a todos nuestros hermanos.